Pablo en Romanos 1:17 claramente dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Si no escuchaste muy seguido este texto, si no has recorrido la carta a los romanos, si no has visto a Pablo desarrollar esto de manera clara, precisa, sistemática, reveladora, partiendo ya desde el capítulo 1, dice que en el Evangelio se revela algo. Y si juntos le preguntamos a Pablo, Pablo, ¿qué cosa se revela en el Evangelio? Pablo me diría la justicia de Dios. En mi impresión, quizás al no conocer esto, le diría a Pablo, porque cuando yo escucho la palabra justicia, inevitablemente entra en mí una parálisis, ¿no? Moral, quizás. Pero yo le preguntaría a Pablo, Pablo, ¿esta justicia de Dios es para condenar? Y Pablo me diría, esta justicia de Dios es para imputar. Porque el Evangelio no solo perdona pecados, imputa justicia. Es de ahí de donde partimos y decimos que es necesario que tú y yo conozcamos una de las doctrinas columna del Evangelio, y es la doctrina de la justificación. ¿Qué quiere decir esto? Dios te declara justo a través de la fe por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por su muerte y resurrección. Entonces, el declararte justo, escucha esto, el declararte justo hace que tú seas regenerado en tu espíritu, ¿sí? Hablábamos de la tricotomía del ser humano. Decíamos que en el Edén el hombre se separa de Dios y lo que se produce es la muerte espiritual, ¿sí? El hombre, vemos que Adán físicamente sigue de pie, pero vemos que esa separación produce muerte, y esa muerte precisamente se origina en la parte ontológica del hombre, que es su espíritu, su ser más profundo. Pero si nos damos cuenta, el alma todavía, de acuerdo a lo que habla Pablo en Romanos, comienza a producirse desde el momento que tú crees en Jesucristo, en su obra redentora, un proceso que se llama la renovación de la mente. La mente está en el alma. Entonces, ese es un proceso que viene de menos a más. Y no solo eso, sabemos que eso será desde el día que creíste en Jesucristo hasta el día que partas. Quiere decir que en tu espíritu tú estás perfecto, tú eres justo, tú tienes la vida de Dios en ti. Pero el alma tiene que ser sometida a un proceso de renovación de la mente. Escúchame esto, quiero que sepas algo. Una de las cosas que nos hemos quedado cortos, es entender la dinámica que existe en el espíritu del hombre y en el alma. Muchas veces las hemos confundido, muchas veces no hemos entendido a qué apunta este don de justicia, a qué apunta el nuevo nacimiento, a qué apunta la nueva vida en el espíritu. Y eso es algo vital e importante que tú y yo tenemos que conocer desde la Escritura, desde el Nuevo Pacto, desde el Evangelio, desde lo que Pablo revela, no solamente en Romanos, Gálatas, Filipenses. Y vemos cómo él todo lo que hace, lo hace desde una verdad ya como suceso. Has sido tú justificado. Y desde esa verdad que aconteció en tu espíritu regenerado, que ahora comparte la vida de Jesucristo, quiero que escuches esto. La dinámica que ahora hay no es la misma que puede tener una persona o alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido justicia en su espíritu, que no ha nacido de nuevo. Eso es importante para lo que te voy a hablar rápidamente, para que aprovechemos el tiempo.
sigamos compartiendo, dale tap a la pantalla para que podamos hablar esto, y creo yo que esto que vamos a traer tiene que darnos descanso, tiene que redireccionar todo lo que estamos nosotros quizás entendiéndolo de una manera diferente, ¿sí? Mira, te decía como hace un momento, hay cosas que suenan muy bien. Hay ciertas estructuras que se han acomodado, ¿no?, en nuestro credo, que aparentemente son bastante loables hasta cierto punto. Pero algo que tenemos que darnos cuenta es que a veces, si no somos cuidadosos en examinar cada una de estas cosas, nos estaremos dando cuenta que a veces una piedra de tropiezo precisamente son estos sistemas que a veces hemos abrazado sin darnos cuenta, ¿sí? Mira, te voy a decir esto. El problema del énfasis moderno de la intencionalidad. Mira, solamente quiero que lo medites con cuidado, ¿sí? Mira, el problema del énfasis moderno de la intencionalidad. Tienes que ser intencional. Hoy, yo sé que tú y yo hemos escuchado esto, se predica mucho así. Aunque reconozco que no siempre es con mala intención, ¿sí? Podemos escuchar algo parecido quizás, ¿no? Ahora te toca a ti buscar más, sé intencional con Dios. Si no creces es porque no te esfuerzas, porque no hay intencionalidad en ti. Pero mira, el mensaje implícito de estas frases o de esta enseñanza es que la vida espiritual, escúchame con cuidado, la vida espiritual depende de tu disciplina, depende de tu disciplina. ¿Y cuál es el resultado de esto? Escucha, mira, aunque no se dice a veces, el resultado es que hay culpa muchas veces cuando no hay logro. Eso claramente despierta la ansiedad espiritual. El cristianismo centrado en el yo activo, ¿no? Yo tengo que hacer. Todo está puesto primero sobre el yo, pero no en el Cristo viviente, no en el Cristo viviente. Y lo peligroso de esto, escucha, es que aquí el evangelio empieza a deformarse sutilmente. ¿Qué quiere decir esto? Es el giro, escucha esto con cuidado. Esto es el giro del evangelio, donde tenemos tú y yo, por lo que te venía diciendo al comienzo, y dándonos cuenta, es que la iniciativa o la intencionalidad no nace en nosotros. Y quiero presentarte algo y quiero decirte que la Escritura es consistente en esto. Que la vida espiritual comienza, se sostiene y madura por iniciativa divina. Por iniciativa divina. Y vamos a un texto que tú y yo conocemos y lo repetimos muchas veces. Escucha esto, pero no le hemos dado quizás el peso debido. Mira, 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira, si analizamos el orden en esto, no lo ponemos simplemente como un texto más, sino que vemos en cada parte de este texto y lo ordenamos. Quiero decirte que esto es crucial. Mira, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si te das cuenta, en este texto, primero Dios actúa.
Después el hombre responde. Y claramente la respuesta no es causa, sino fruto. Fruto. Nosotros le amamos a Él. Primero Dios actúa. Porque Él nos amó primero. Claramente. Si nosotros le amamos, es porque a esto le precede el que Él nos amó primero. Nosotros respondemos con amor, pero sabemos que primero Él actuó amándonos. Y esa respuesta claramente no es causa, es fruto. Y cuando invertimos el orden, caemos en una espiritualidad reactiva por la carne, no por el espíritu. Quiero, y si más o menos vas entendiendo esto, creo yo que nos damos cuenta que desde que se produce la regeneración en nosotros, en que nuestro espíritu vuelve a tener vida, la vida de Dios, es que entonces podemos hablar del impulso espiritual. Escucha esto con cuidado. Del impulso espiritual. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es impulso espiritual? Primero, no es emoción, no es motivación momentánea, no es disciplina autoimpuesta. Es la vida de Cristo en nosotros ejerciendo atracción hacia Dios. Quizás te estoy definiendo esto, pero también vamos a citar un texto o algunos textos porque sé que esto es claramente lo que revela esta nueva dispensación, este nuevo tiempo del Espíritu. Escucha esto, mira. Hablar de ese impulso espiritual es entender, escucha, que ahora vivimos en esta dispensación nueva del pacto nuevo, donde Dios primero afecta el área profunda del ser del hombre. Por eso hablamos de que se produce a través de la imputación divina este trato de Dios con la parte ontológica del ser del hombre, su espíritu, ¿sí? Por eso te decía que comienza el hombre a experimentar lo que se llama un impulso espiritual. No es emoción, no es motivación momentánea, no es disciplina autoimpuesta. Es la vida de Cristo en nosotros ejerciendo atracción hacia Dios. Escucha esto. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros. ¿Quién dice? Dios es el que en vosotros produce. Mira, qué interesante. Produce. No está diciendo que tú produces. Está diciendo que Dios produce. ¿Qué cosa? Y acá viene lo relevante. Dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y no sé si te habías detenido en este texto a meditar esto rápido. Escucha, Filipenses 2:13. Lo leemos de nuevo. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Observa esto. Dios no solo produce el hacer. El texto dice que Dios produce el querer. Antes del acto, escucha esto, escucha con cuidado. Antes del acto, Él genera el deseo. Él genera el deseo. Entonces,
Este texto y esta revelación o esta iluminación de la revelación divina en este texto claramente supera cualquier intencionalidad que pueda ser el timón de nuestra vida espiritual. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios no solo produce el hacer, produce el querer. Antes del acto, Él genera el deseo. El deseo. Ahora, algo que quiero que tengamos en mente, escucha esto. La intencionalidad correcta. ¿Sí? Decíamos que la verdadera intencionalidad no comienza en ti. Comienza en Dios. Entonces, para ordenar esto, vamos a hablar de la intencionalidad correcta. Como respuesta, escúchame esto, y esto es a donde no hemos apuntado cuando hablamos de intencionalidad. La intencionalidad correcta es respuesta, no origen. No origen. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces hablar de la intencionalidad como origen, lo que produce es una intencionalidad carnal. La intencionalidad carnal dice, voy a buscar a Dios para crecer. La intencionalidad espiritual dice, estoy respondiendo a una vida que ya me está buscando desde adentro. Eso cambia todo. La verdadera intencionalidad, escucha esto, la verdadera intencionalidad no nace del deber, nace del deleite, no empuja, es atraída. Mira lo que dice Oseas 11:4, con cuerdas humana los atraje, con lazos de amor. Espérate, Oseas, espérate, quiero escucharte de nuevo. Quiero entender que es Dios el que a través de esta obra en mi espíritu y esta obra que Él ha hecho en el nuevo pacto, tocando la parte profunda de mi ser, que es mi espíritu, la parte ontológica de mí, que comparto la vida de Jesús. Espérate, Oseas, espérate, quiero escucharte con cuidado y con la lente del nuevo pacto. Con cuerdas humanas los atraje, con lazos de amor. ¿Qué nos está diciendo esto? Que estoy respondiendo a una vida que ya me está buscando desde adentro. Desde adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que el motor interno, escucha esto con cuidado, el motor interno es Cristo en nosotros. El nuevo pacto, escucha, el nuevo pacto no nos da nuevas tareas, nos da una vida nueva, una nueva vida, una nueva vida. Colosenses 1:27, escucha, Cristo en vosotros. ¿Cómo? Cristo en vosotros. Esperanza de gloria. Esperanza de gloria. Esto significa, el deseo por Dios ya fue sembrado. El hambre espiritual, escucha esto con cuidado, el hambre espiritual no se fabrica. La comunión no se fuerza, se disfruta. Cuando alguien no tiene ganas, no necesita presión, necesita ver de nuevo a Jesucristo.
¿Te das cuenta cómo estamos invirtiendo los papeles en esto? ¿Te das cuenta cuando no vemos resultados y es porque estamos haciendo las cosas contrarias a lo que el Espíritu en esta dispensación se ha propuesto hacer? Trabajar desde adentro. Improntar algo desde adentro. Cuando alguien no tiene ganas, no tiene ganas. Y no necesita presión. Necesita ver de nuevo a Cristo. Necesita ver de nuevo a Cristo. Jesús, escucha esto. Jesús nunca dijo, esfuérzate para permanecer en mí. Lo que sí dijo Jesús fue, permanezcan en mí y llevarán mucho fruto. Juan 15. Ahora, el fruto, escucha esto con cuidado. El fruto no se esfuerza, no se estresa, simplemente sucede. La intencionalidad correcta es simplemente no resistir la vida que fluye desde adentro, así como estás escuchando. La intencionalidad correcta es simplemente no resistir la vida que fluye desde adentro. Gracias a los que se van conectando. Gracias a los que están siempre día a día, 10 de la noche en adelante, acompañándonos. Apreciamos de verdad que saquen de su tiempo. Entonces, qué bueno es saber esto, ¿no? Qué bueno es conocer lo que trajo el nuevo pacto. Lamentablemente conocer esto, ¿no? Y creo, como les dije hace un momento, es el problema de origen. Cuando la intencionalidad se descontextualiza. Mira, algo de historia. Escucha esto. En el mundo grecorromano del primer siglo existían sistemas éticos como el estoicismo, el platonismo, donde el crecimiento moral, escucha esto con cuidado, donde el crecimiento moral dependía de disciplina interna, dominio propio, ejercicios voluntarios. Esto es clave. Escucha. Cuando el Evangelio entra en ese mundo, no se presenta como una mejora del sistema, sino como una ruptura radical. Pablo no predica, ahora en Cristo puedes esforzarte mejor. Pablo predica a la raíz. Ya no vivo yo. Escucha esto con cuidado. Ya no vivo yo. Y aquí comienza la diferencia. Gálatas 2:20. Hablábamos de Filipenses 2:13. Porque Dios, mira, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Este texto, escucha, de Filipenses 2:13 es en el griego, del griego theos gar estin ho energien en himin. Vemos que hay una palabra particular que es energien, de donde también tomamos la palabra energía. Este verbo nos habla de acción continua. Escucha con cuidado. Cuando dice que Dios es el que en vosotros produce, nos habla de acción continua, no momentánea. Nos habla de que Dios está operando constantemente. Esta palabra querer viene del griego telein. También se puede decir desear, querer, desear. Y este energien
apunta a algo que se está ejecutando. ¿Qué implica esto? Mira, la implicación en esto es que Dios no solo habilita la acción, Él es la fuente del deseo mismo. Quiere decir que Dios no solamente es el que produce, sino que Él es la fuente. Escucha esto para que veamos la grandeza de nuestro Dios y por qué realmente lo que nosotros hacemos es dar una respuesta a lo que ya Él está produciendo. ¿Por qué? Porque Él es la fuente del deseo mismo. ¿Y cuál es la revelación paulina en esto? La raíz, escucha con cuidado, la raíz del problema humano no era solo incapacidad de hacer el bien. Era no quererlo. Era no quererlo, de acuerdo a Romanos 3:11. Por eso, y la buena novedad, o la novedad, el nuevo pacto no viene a exigir. Lee esto con cuidado. El nuevo pacto no viene a exigir, viene a implantar una nueva inclinación interna. Mira lo que dice como profecía de este impulso interno Ezequiel 36, 26, 27. Quitaré el corazón de piedra y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis. Mira cuando le ponemos cuidado a las palabras. Y haré que andéis. Claramente vemos la causa divina del caminar. Escucha esto, la causa divina del caminar. Haré que andéis. No dice les enseñaré para que puedan. Dice haré que. Haré que. Claramente esto tiene conexión con Pablo, ¿no? Esto no es metáfora emocional. Lo que te dije desde un principio, esto es ontología espiritual. Hubo un cambio en la naturaleza interna. Y eso es algo que todavía casi no se escucha en este evangelio moderno. No se habla de la naturaleza interna, de la naturaleza espiritual que cargamos. Del cambio profundo que hubo en el ser del hombre, su espíritu. Escucha esto, tú fuiste desconectado a Dios o reconectado a Dios desde lo más profundo. Tu espíritu, Dios es espíritu, y la comunión con el hombre se genera a ese nivel del espíritu. Por eso Dios dio vida a tu espíritu. Y es precisamente ahí, como te venía diciendo, nuestro espíritu, como suceso, tuvo un cambio en la naturaleza interna. Qué bueno es saber esto, ¿no? Qué bueno es saber que tenemos que corregir ciertas cosas que en vez de ayudar están estorbando al camino libre que Dios ha propuesto, siendo Él, escucha esto con cuidado, siendo Él el que produce el querer como el hacer. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dios? Sí, Él. Mira tú rápido, vamos a ver esto. Juan 15. Mira, en Juan 15 Jesús usa la imagen de la vid en un contexto agrícola real, ¿sí? Él dice claramente en Juan 15, la rama no produce esfuerzo. Escucha esto con cuidado. La rama no produce esfuerzo. Solo necesita permanecer conectada, ¿sí? Acá la palabra clave en este texto es permanecer, que viene del griego meno. ¿Qué significa
habitar y quedarse. Significa permanecer, habitar y quedarse. Claramente esto no implica esfuerzo activo. ¿Qué es lo que sí implica? Dependencia continua. Dependencia continua. ¿Cuál es el error moderno entonces a lo que estamos apuntando? Escucha esto con cuidado. El problema es que se ha interpretado permanecer como disciplina. Pero en contexto, escucha bien esto, en contexto de lo que venimos hablando de Juan 15, en contexto es unión vital. Escucha esto, unión vital, no actividad humana. Y vamos ahora a lo que siempre estamos apuntando desde este canal, hablando del Evangelio y hablando de una de las doctrinas cardinales de la fe, que es la justificación. Escucha esto. En Romanos 4 vamos a ver la imputación como fundamento del impulso. La imputación como fundamento del impulso. Y aquí entramos claramente al corazón del Evangelio. Romanos 4:3 dice: la fe le es contada por justicia. Hablábamos de logizomai como palabra clave en esto, que nos habla de imputar, acreditar y contabilizar. Y esto creo yo que es la clave teológica en este momento. Dios no espera que el hombre genere justicia, se la imputa como don. ¿Por qué es crucial esto? Y quiero que escuches con cuidado. ¿Por qué es crucial hablar de esto? Porque si la justicia fuera progresiva, dependiera de mi intención. Pero si la justicia fuera progresiva, dependiera de mi intención. Si fuera interna por esfuerzo, escucha esto con cuidado, si fuera interna por esfuerzo, dependería de mi disciplina. Pero como es imputada esta justicia, mi posición delante de Dios está completa desde el inicio. Desde el inicio. Entonces, la vida espiritual no es actuar para llegar a ser, sino responder porque ya soy. Responder porque ya soy. Y vamos a jugar con una frase que la hemos venido repitiendo. Escucha esto con cuidado. Hacíamos una pregunta. Mira, hacíamos una pregunta. ¿El hombre peca porque es pecador o es pecador porque peca? Si quieres la respondes en los comentarios o tú mismo, no hay problema. La pregunta es, ¿el hombre es pecador porque peca o peca porque es pecador? Si tú respondes satisfactoriamente, te das cuenta que el problema del hombre tiene que ver con naturaleza. Con naturaleza. El hombre en el Edén recibió naturaleza caída por nuestra cabeza representativa, Adán. Entonces, cuando tú vienes al Evangelio, escucha esto. Cuando tú vienes al Evangelio y nos damos cuenta que nuestra vida cambió, que ahora ya no hay deseo o disminuye el deseo, se redirige mi vida en otra dirección, déjame decirte y te doy la buena noticia, también es por naturaleza. También es por naturaleza. No la que heredaste de Adán, sino la que recibiste desde la cruz a través del sacrificio de Cristo y por imputación. Quiere decir que comienzas a manifestar claramente vida desde la naturaleza que te ha sido impartida, ¿sí?
Y mira lo que dice Romanos 8:10. Y esto quiero que lo sepas. El espíritu como principio de vida. Escucha. Mira lo que dice Romanos 8:10. Apúntalo. El espíritu vive a causa de la justicia. Observa el orden. Justicia primero. Estamos hablando de la justicia imputada. Vida. El espíritu vive, dice. Estamos hablando de una vida impartida. Y también vemos en esto movimiento, que es ya lo he expresado. Esto cambia todo. Mira, esto cambia todo. Nos está hablando de que el impulso espiritual no es emocional. Es legal y es vital. Una nueva vida ha sido compartida. Imagínate esto. Fui declarado justo, hablando de la legalidad de Dios. Recibí vida, hablando de la vida de Dios. Si he recibido, escúchame, si fui declarado justo y recibí vida, ¿cuál crees tú que es el resultado? El impulso, la respuesta. No la intencionalidad. Este es el orden revelacional del nuevo pacto que nos ha traído el Evangelio. Gálatas 5:16, mira lo que dice, y todos conocemos el texto. Andad en el Espíritu. ¿Sí? Andad en el Espíritu. De ese texto se desprende la frase del griego peripateio, que nos habla de un caminar continuo. No dice produzcan el Espíritu, sino caminen en una realidad ya presente. Caminen en aquello que ya ustedes son. Respondan a eso. ¿Cuál es la implicación en todo esto? Que el creyente no crea el impulso. El creyente aprende a no resistirlo. A no resistirlo. Ahora el peligro, y esto ya para ir terminando, escucha esto. El peligro, intencionalidad sin revelación. Así como lo escuchas. Intencionalidad sin revelación. Sin revelación. Y esto, en su raíz, es cuando la intencionalidad se desconecta de la imputación. Cuando la intencionalidad se desconecta de la imputación, se convierte en legalismo refinado, disciplina sin vida, actividad sin comunión. Pablo lo confronta. Mira lo que dice Pablo. Aunque sabemos el contexto de Gálatas que vuelven a las obras de la ley, de los que habla, el que escribe, mira lo que dice Pablo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Mira, y esto es importante. Es una síntesis de esto. En el antiguo pacto era el mandato externo, esfuerzo humano, y el resultado claramente era fracaso, frustración. En el nuevo pacto, justicia imputada, espíritu impartido, y el resultado ¿cuál es? Un impulso interno, un impulso interno. ¿Qué quiere decir esto? Escucha con cuidado. El Evangelio no vino a mejorar tu intención. Vino a reemplazar tu fuente.
Dios no solo te dio dirección, te dio deseo. La disciplina, escucha esto, la disciplina sin vida produce religión. La vida produce dirección. ¿Cuál vida? La que te ha sido dada, la que viene de adentro. La vida produce dirección. No buscas a Dios para encontrarlo. Lo buscas porque ya te encontró. Porque ya te encontró. Hermanos, amigos, todo esto culmina en una sola realidad. Cristo no solo murió por ti, ahora vive en ti. Vive en ti. Y esta vida, pon atención en esto, esa vida, te atrae, te mueve, te inclina, te sostiene. Dime si no es maravilloso nuestro Dios. No solamente te dio nueva vida, sino Él es el que pone el querer y el hacer. Con cuerdas de amor me atrajiste. Con cuerdas de amor. El impulso viene del Dios que nos habita. La intencionalidad viene del Dios que nos habita. En lo que sí tienes que ser intencional es en responder a eso que Dios ya produce en ti, el querer y el hacer. La verdadera intencionalidad del creyente no nace del esfuerzo del hombre, sino del impulso de Cristo viviendo en él, fundado en una justicia que no ganó. Escucha esto, fundado en una justicia que no ganó, sino que le fue imputada por gracia, Sé que el tiempo se ha extendido. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Espero que puedas meditar esto cuando tengas un tiempo libre con el Señor. Que puedas ver este video que va a quedar grabado en el canal de YouTube como Su Corazón de Gracia. Y que medites esto a la luz de la Escritura. Si realmente tú tienes que ser intencional, el iniciador de algo, o es Dios el que produce el querer y el hacer, y tú tienes que manifestar una respuesta a eso. A la luz de Pablo, a la luz de la Escritura, a la luz de la revelación del nuevo pacto.